Muy buenas tardes, es un placer estar nuevamente con ustedes. Por cuestiones del coronavirus todavía seguimos transmitiendo únicamente. El gobierno nos dijo que íbamos a estar así 15 días. Esta semana se cumplen esos 15 días. Por lo tanto, esperemos que nos den buenas noticias para poder volver a congregarnos, hermanos, aquí en la iglesia. Pero mientras eso aún no sucede, continuamos con las transmisiones en vivo y claro, por el canal de YouTube y por medio de esos medios. El día de hoy, en esta tarde, hermanos, estamos aprendiendo acerca de Apocalipsis. Seguimos con Apocalipsis, vamos a estar aquí bastante tiempo y hemos estado estudiando las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3. Aún no salimos todavía del capítulo 2. En esta tarde vamos a estar viendo la tercera de las 7 iglesias, que es la iglesia de Pérgamo. Por lo tanto, el tema es la carta de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Voy a darle lectura en esta tarde a Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17. Nuevamente, Apocalipsis 2, del 12 al 17, y espero que usted esté en casa, también con Biblia en mano, leyendo junto conmigo. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es muy interesante esta sección de la palabra de Dios, al igual que, todas las cartas a las 7 iglesias lo son. Vamos a hablar un poco acerca de Pérgamo antes de comenzar. En cuanto a Pérgamo, era una ciudad que se encontraba aproximadamente a 70 kilómetros al norte de Esmirna. Pérgamo viene de la palabra pergamino. En esta ciudad ellos fueron realmente los que comenzaron a producir a niveles industriales el uso del papel, pero era un papel elaborado por medio de pieles de cabra. Esto era el pergamino. De hecho, para los que tienen diplomas universitarios aquí en México, todavía se utiliza el pergamino para imprimir los diplomas. Entonces los conocemos, los pergaminos. Bien, entonces este lugar, Pérgamo, se nombró a causa de la industria de la elaboración de este tipo de papel. También era conocido Pérgamo por muchas cosas. Era conocido también por una biblioteca, una de las bibliotecas antiguas más conocidas dentro del mundo antiguo. Obviamente yo creo, mi opinión es que la más conocida fue la biblioteca de Alejandría, la cual fue totalmente quemada. Pero después de la biblioteca de Alejandría es muy probable que Pérgamo, la biblioteca de Pérgamo, fue la más conocida. Y claro, sería normal eso, siendo que el pergamino se producía en esa misma ciudad. También era conocido, y ya lo leímos aquí en los versículos, que era el trono de Satanás. Ese lugar era el trono de Satanás. Se le llamaba así, o Jesucristo lo llamó así, porque ellos tenían mucha alabanza o adoración a dioses
paganos. Vamos a hablar un poco acerca de eso en unos momentos cuando lleguemos al versículo 13, entonces no voy a dar mucha información acerca de eso en este momento. Pero espero que esto sea de bendición para ustedes y también, no solamente, recuerden, no solamente hablamos de Pérgamo en cuestiones a la iglesia local como tal, sino recuerden que las 7 iglesias a las cuales nuestro Señor Jesucristo le escribió tenían una referencia a la historia de la iglesia verdadera, desde el tiempo de la primera iglesia hasta el arrebatamiento de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo, que aún está por venir. Recuerden, Éfeso comenzó desde el día del Pentecostés hasta aproximadamente el año 100. Con esta culmina la era apostólica. Siguiente fue la iglesia de Esmirna, que abarca del año 101 al año 313, que fue el año en que Constantín hizo el edicto para comenzar la iglesia universal, o lo que se conoce como la iglesia católica romana. En ese año, o vamos a decir el año 314, comienza esta tercera iglesia o etapa de la iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, representada del año 314 a aproximadamente los finales del siglo V después de Cristo, es decir, 476, pero pues vamos a ponerle en referencia al año 500. Entonces, esta es la etapa de vida que tuvo la iglesia de Pérgamo. No estamos hablando de la iglesia local de Pérgamo, sino lo que esta representa en cuestión a la historia de la iglesia desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Vamos a continuar entonces, hermanos, y vamos a ver que realmente, hablando de esta etapa, vuelvo a repetir, en el año 313 Constantín hizo el edicto para comenzar la iglesia católica romana, la cual influenció grandemente a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera iglesia tuvo muchos problemas durante esta etapa por la influencia de doctrinas torcidas que habían sido metidas dentro de la iglesia verdadera a causa de la iglesia católica romana. Y ciertamente en el caso de la iglesia local de Pérgamo, como vamos a leer en el capítulo 13 y 14, 15, tuvieron muchos problemas a causa del paganismo que era muy prevalente en ese lugar. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, Señor. Ante todo, Señor, le amamos, aunque nosotros no somos fieles, sabemos que usted lo es. Gracias, Señor, porque usted nos prometió una y otra vez en su palabra que usted vendría a tomar su iglesia y nos sacaría de este lugar para honra y gloria suya, para posteriormente en los cielos tener parte en el tribunal de Cristo, y posteriormente las bodas del Cordero, y posteriormente su venida aquí al mundo a reinar. Le pedimos, Señor, que venga pronto. Estamos viendo en el mundo actualmente muchos problemas, siempre lo he sabido, Señor, pero sabemos que estamos en los últimos momentos, en los últimos segundos, esperamos su venida. Gracias, Señor, le damos por a estas cartas que usted le escribió a estas iglesias, y por medio de las cuales podemos nosotros ver palabras de condenación y palabras de encomendación, por medio de las cuales podemos hacer fácilmente aplicación a nuestras vidas en la actualidad, Iglesia de Filadelfia. Y Señor, gracias por todo lo que nos ha dado. En el dulce nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, dueño, nuestro Redentor, Jesucristo. Amén. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya les expliqué acerca de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto:
Recuerden, si nosotros regresamos al capítulo 1 y versículo 16, observamos que ya habíamos tocado el asunto de la espada de dos filos. Dice el 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Recuerden, la espada de dos filos sí, en efecto, es la palabra de Dios, la cual ya habíamos hablado, que esta es viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él está en gloria, Él está en los cielos, Él está escondido a los ojos del mundo en la actualidad, porque Él está en el tabernáculo, en el cielo. Pero la espada no simplemente está hablando de esta preciosa Biblia, la palabra viva que Él nos ha dejado, sino que esto también implica un instrumento de juicio, un instrumento de justicia, un instrumento de muerte. Tiene que ver con defensa y ofensa. Es un arma ofensiva y defensiva, y simplemente es con la pura palabra de nuestro Señor Jesucristo que Él puede edificar y hacer como lo hizo en la creación, y Él dijo y se hizo y fue bueno. O también lo puede utilizar su palabra en destrucción, porque por medio de su palabra muchos van a morir en el tiempo del tribunal o los juicios que Él lleve a cabo al final, y también durante los 7 años de tribulación. Por el poder de su palabra, Él construye, crea y también destruye. Trae un juicio perfecto por medio del poder de su palabra. Este asunto de la espada también lo habíamos mencionado, no nada más aquí en el versículo 12, sino también en el versículo 16 de este mismo capítulo 2. Dice el 16, por tanto, arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? Eso viene de los versículos 14 y 15. Vamos a ver de lo que ellos se tenían que arrepentir. Pero si ellos no se arrepentían, dice el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios traería juicio a la iglesia de Pérgamo, y Dios trae juicio todavía a aquellas iglesias que no están obedeciendo la palabra de Dios. Las disuelve, las deshace, dejan de ser por voluntad divina. Esto también hablamos un poco acerca de esto cuando estudiamos Esmirna. Si ustedes recuerdan, nosotros mencionamos que las personas en la actualidad le dan el crédito siempre a Satanás y dicen, es que Satanás fue quien deshizo la iglesia, él entró y él destruyó la congregación. Cuando estudiamos Esmirna, nosotros hablamos y estudiamos esto y habíamos dicho que ciertamente Satanás mismo es utilizado por Dios para su honra y para su gloria. Él lo usa como un instrumento para hacer su voluntad. Entonces, claramente, aunque Satanás sí ha entrado en diversas iglesias y las ha disuelto, es por voluntad de Dios, por permisibilidad de Dios, a causa de que las iglesias no se arrepienten, no están haciendo lo que deberían de hacer, y Dios las elimina. Este es el caso tanto de la iglesia local de Pérgamo, como también la etapa de esta iglesia, que tan solo duró del año 314 a finales del siglo V. Un tiempo muy corto, al igual también como fue la disolución de la iglesia de Esmirna, que también duró un tiempo corto. Vamos a ver el versículo 13. Se me olvidó mencionar. Vamos a ver en esta tarde tan solo 3 palabras de encomendación, es decir, de aprobación por parte de Dios a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver 4 palabras de condenación para la iglesia de Pérgamo. 3 de encomendación o aprobación y 4 de condenación. Por lo tanto,
a causa de la influencia católica romana que comenzó y el paganismo que existió. La influencia hizo que la iglesia de Pérgamo, no la local, estoy hablando de históricamente a la iglesia como cuerpo de Cristo, comenzó a ser peor que las dos anteriores. Vamos a hablar de eso más en unos momentos. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces la iglesia de Pérgamo se encontraba donde estaba el trono de Satanás. Esto quiere decir el culto o adoración a dioses falsos, al paganismo. Como lo mencioné en la introducción, Pérgamo no tan solo era conocido por la elaboración del papel o el pergamino, sino que también era conocido por sus dioses paganos que ellos tenían. Tenían varios. Esta fue una de las primeras ciudades durante el Imperio Romano que comenzaron a darle adoración al César como si él fuese Dios. La adoración a César comenzó en Pérgamo aproximadamente en el año 29 antes de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenían tiempo ellos alabando y glorificando y honrando el nombre del César como si él fuese Dios. Por si fuera poco, también ellos tenían, como muchas ciudades en el mundo antiguo, tenían una adoración a Zeus que se llevaba a cabo en la acrópolis de este mismo lugar. No solo eso, sino que ellos también tenían al rey Dionisio. Adoraban al rey Dionisio, el cual era conocido o es conocido aún como el dios del alcohol, el dios de la bebida, el dios de la borrachera. Pero dentro de Pérgamo, el dios falso alabado, más conocido para ese lugar, era conocido como Asclepio, o algunos lo llaman Esculapio, pero Asclepio sería el nombre más correcto para este falso dios. Y Asclepio era el dios de la sanación, el dios de la sanación. Este era el dios falso más conocido dentro de lo que era la ciudad de Pérgamo. Era el más adorado y el más alabado. Entonces tenían a el César, que lo adoraban. Tenían a Zeus, lo adoraban en el Acrópolis de esta ciudad. Tenían a Dionisio, y el más grande de todos ahí, Asclepio, el cual era representado por medio de una serpiente. Al igual como lo mencionamos el domingo pasado en la mañana, como el espíritu pitónico, que era una serpiente que era adorado y era el guardián del oráculo de Delfos. Pero bueno, eso ya lo estudiamos el domingo pasado por la mañana. Entonces aquí vemos a Asclepio. Por lo tanto, a causa de todos estos dioses paganos que se encontraban en Pérgamo, esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo llama a este lugar, y lo acabamos de leer en el versículo 13, el trono de Satanás. Ahí se encontraba la iglesia de Pérgamo. En cuestión a las palabras de encomendación o las de aprobación, aquí los vemos también en el versículo 13. Pero retienes mi nombre. Es decir, ellos eran cristianos, retenían el nombre de cristianos. No importaba qué venía o qué sucedía, ellos decían: soy salvo por gracia, por medio de la fe. Soy seguidor de Cristo Jesús, no por obras, sino por gracia. La segunda palabra de comendación: y no has negado mi fe. Muchos cristianos niegan la fe, se ven perseguidos, o por lo menos piensan que son perseguidos, y no, yo no soy cristiano, yo y ponen cualquier excusa
por miedo al que dirán, por miedo al qué me va a suceder, por miedo al cómo van a reaccionar si yo les digo que soy cristiano. Y esto es un problema muy grande en la actualidad. Muchos cristianos, o por lo menos que dicen serlo, niegan la fe por miedo. Pero ellos retenían el nombre de cristianos y no negaban la fe a pesar de cualquier otra cosa. Dice el versículo 13, ni aun en los días de Antipas, que también es conocido como Antípater, ni aun en los días de Antipas o Antípater, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En otras palabras, en Pérgamo fue asesinado este personaje bíblico que se llama Antipas o Antípater. Realmente la Biblia no nos dice mucho acerca de Antipas. Sabemos muy poco de este individuo y básicamente lo único que sabemos es lo que dice este versículo. No sabemos más acerca de él. Algunas personas piensan que él es el ángel de la iglesia o que él fue el pastor de la iglesia local de Pérgamo. Pero volvemos a repetir, no hay evidencia de que Antipas o Antípater fuese el ángel o el pastor de la iglesia, pero algunos así lo creen. Lo que sí sabemos es que existe un libro. Este libro se llama Los Hechos de Antipas. No viene en la Biblia, es un libro tradicional, se llama, o dentro de la tradición antigua, Los Hechos de Antipas. Dentro de este libro, ahora yo nada más leí una porción, obviamente no lo hice para poder estudiar esta sección, no leí todo el libro, pero los Hechos de Antipas nos muestran algo muy interesante. Tradicionalmente en ese libro se dice que Antipas fue asesinado, o Antípater fue asesinado en Pérgamo por predicar la palabra de Dios, por defender la fe, por retener el nombre de Cristo, y fue asesinado de una forma horrible. Él fue asesinado en lo que es conocido como el toro de Falaris, el toro de Falaris. Y en lo que consistía el toro de Falaris era un toro grandísimo, enorme, una estatua de un toro, hecho de bronce, y tenía una puerta lateral en lo que serían las costillas del animal, de esta estatua de bronce. Ahí metían a los enemigos adentro de ese toro, cerraban, le ponían seguro y prendían fuego abajo del vientre de este toro hecho de bronce. Ponían leña, mucha leña, y le prendían fuego, y obviamente las personas que se encontraban dentro de este toro, instrumento de tortura, eran quemados vivos, eran cocidos dentro de este animal. Y el toro de Falaris, conforme gritaban adentro los que estaban muriendo, de la boca de la estatua salía el sonido del toro. Entonces adentro se estaban cocinando. ¡Ah! Y por la boca de este toro se escuchaba los sonidos del toro. ¡Oh! ¡Qué forma tan horrible de morir! Históricamente este fue cómo murió, cómo fue asesinado Antípater. Posiblemente el pastor de la iglesia local de Pérgamo. Ni aún con ese tipo de tortura y esa muerte tan espantosa fue que la iglesia de Pérgamo no negaron la fe. A pesar de eso que ellos experimentaron, no negaron la fe. Y en la actualidad las personas que dicen ser cristianas niegan la fe con cualquier cosa, simplemente porque, ¿qué van a pensar de mí si digo que soy cristiano? Ellos no negaron la fe aún en vísperas de una muerte tan horrible como la que tuvo Antípater.
ciertamente se requerían palabras de comendación para una iglesia que sufrió de esta manera, sin negar el nombre de Cristo, sin negar la fe. Ahora vamos a ver las palabras de condenación de las cuales ellos tenían que arrepentirse, como ya leímos en el versículo 16. Arrepiéntete, si no, haré justicia contigo. Entonces vamos a ver estas 4 palabras de condenación de las cuales ellos tenían que arrepentirse. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, muy interesante, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Esa es la primera palabra de condenación. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Esa es la segunda. A cometer fornicación. La tercera. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Vamos a comenzar con el primero. Tienes o retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Básicamente es esto. Y ahorita vamos a ver los versículos de donde lo saca, en el libro de Números. Básicamente es esto. Israel fue seducido sexualmente para tomar mujeres de las moabitas. Estas mujeres gentiles, sin Dios, sin Jehová, seducieron a estos varones israelitas. Se casaron con ellas y ellas introdujeron a sus dioses paganos dentro de la congregación del pueblo escogido de Dios, trayendo adulterio espiritual al pueblo escogido. Es decir, que la iglesia de Pérgamo había adulterado espiritualmente también. Así como Israel, el pueblo escogido, estaba adulterando espiritualmente con los dioses paganos de las moabitas, de la misma manera, la iglesia de Pérgamo, la iglesia local, había aceptado imágenes, habían aceptado el adulterio espiritual. ¿Y eso por qué? Recordemos que estamos hablando de la iglesia imperial, es decir, la iglesia del año 314 al final del siglo V. Es decir, cuando comenzó la iglesia católica romana. Y la iglesia católica romana hasta el día de hoy es famosa por sus ídolos, su idolatría, sus imágenes, sus reliquias, las cuales ellos adoran. Aparentemente, la iglesia de Pérgamo, a causa de la influencia de la iglesia católica romana que había comenzado por parte del edicto de Constantín, aceptaron imágenes, aceptaron estatuas, empezaron a adorarlas. Cometieron ellos adulterio espiritual. La verdadera iglesia de Cristo comenzó a aceptar esto a causa de la influencia de esta iglesia falsa. Pero vamos a ver un poco acerca de esto. Vamos a Números para ver a lo que se refiere, a hacer poca referencia acerca de esto. Vamos a verlo. Números capítulo 25 y los versículos 1 al 3. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. También hay referencia de esto en Números capítulo 31 y versículo 16. Dice la palabra de nuestro Señor aquí: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron a causa de que los hijos de Israel prevaricaron contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es decir, que en aquel momento Dios trajo su espada de dos filos y trajo mortandad al pueblo escogido de Dios a causa de su fornicación espiritual. En el caso de Pérgamo, Él les dice en el versículo 16: arrepiéntense o voy contra ustedes con mi espada de dos filos. Y lo mismo que yo hice con el pueblo escogido Israel a causa de su fornicación espiritual, su adulterio espiritual, es lo mismo que voy a hacer con ustedes, Pérgamo, si es que no se arrepienten. En la actualidad, muchos dirían: pastor, pero nosotros no tenemos imágenes en la iglesia, ni crucifijos, ni nada del estilo. Sí, pero déjenme decirles que sí hay cristianos en la actualidad que tienen idolatría. Tienen idolatría del celular, idolatría del Facebook, idolatría de sí mismos, incluso dice la Biblia, idolatría del dinero. Un ídolo no es necesariamente una estatua nada más o una imagen. Cualquier cosa puede ser hecha un ídolo. Y la iglesia verdadera no debe de tener estos ídolos. Si tú tienes un problema con estas cosas, arrepiéntete. Porque si no es así, la espada de dos filos hará juicio contra ti. La segunda palabra de condenación: a comer de cosas sacrificados a los ídolos. Muy bien. En el Nuevo Testamento, en las epístolas, también en el libro de los Hechos, esto era un problema común. Recuerden, se sacrificaban carnes a los ídolos paganos y posteriormente las carnicerías compraban esas carnes y las revendían, porque ellos la podían conseguir a un precio más barato y eran los mejores cortes, porque lo mejor a los dioses paganos, ¿no es cierto? Y muchas personas iban y compraban estas carnes y era común, y lo comían, lo consumían, lo cual era un problema muy grande dentro de la iglesia primitiva. Por lo tanto, en varias ocasiones se menciona. Acabamos de ver en el libro de Hechos capítulo 15, vamos allá rápidamente, lo vimos hace un par de semanas, unas 3-4 semanas me parece. Vamos a estudiar lo que Pedro dijo. Le mandaron ellos una carta a la iglesia de Antioquía con respecto a el comer de estos productos. Sí, Pedro y Santiago, ambos. Vamos a verlo, Hechos capítulo 15, y vamos a ver el versículo 20 y el versículo 29. Versículo 20 dice: sino que se les escriba, es decir, la carta que se les dio a los de Antioquía, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, que es lo que acabamos de comentar, la fornicación espiritual o el adulterio espiritual, de lo cual Pérgamo había tenido problemas, de ahogado y de sangre. Ahogado y de sangre tiene que ver con el consumo de los alimentos sacrificados a los ídolos. Ahora, para hacerlo más claro, leamos el versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Tiempo después, Pablo tuvo este mismo problema
con sus congregantes. Y él escribe a los corintios lo siguiente. Vamos rápidamente. Bueno, 1 Corintios capítulo 8 nos habla del asunto primeramente, pero nada más vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículos 25 al 33. Vuelvo a repetir, 1 Corintios 8 habla del tema, pero vamos a leer nada más estos. 1 Corintios 10, 25 al 33. Dice la palabra de Dios: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. En otras palabras, Pablo está diciendo, miren, no preguntes si viene de sacrificio a los ídolos o no. Pero si preguntas, pues, y te dicen, pues ya la regaste, ya no consumas. Pero por motivos de conciencia, para no hacer tropezar a los que son débiles en la fe, simplemente consume, pero no digas nada. Pero si ellos dicen que es ofrecido a los ídolos, entonces no consumas. Vamos a volverlo a leer. 25 al 33. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, pero del Señor es la tierra y su plenitud. Es que todo es de Dios, la carne también. No importa si haya sido ofrecido a los ídolos, todo es de Dios. Pero, dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios, todo es bueno, no hay nada de malo en lo que es la creación de Dios. Y Él ciertamente nos dijo que podemos consumir de absolutamente todo. La dieta kosher ha quedado en el olvido. En la cruz de Cristo todo cambió. Sin embargo, por cuestión de conciencia y por cuestión de los débiles en la fe, no consumas. Y los de Pérgamo estaban consumiendo abiertamente, sabiendo y sin importarles. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Entonces, no es nuestra conciencia la que queda afectada, sino la conciencia del otro individuo. Les voy a poner un ejemplo bastante fácil. Cuando yo era adolescente, yo me junté con unas hijas de pastor que eran mis amigas, y otro hermano me acompañó, y nosotros no sabíamos si ellas, como hijas de pastor o de misionero, si tenían ellas permitido ir al cine o no. Por lo tanto, antes de entrar al cine, le preguntamos a las señoritas: disculpen, ¿sus papás les permiten ir al cine porque queremos ir a ver esta película? ¿Les permiten ir al cine sus padres? Si no les permiten, no entramos. Y las jovencitas nos dijeron engañosamente: ¡ah, sí, claro! Nuestro papá nos deja ir al cine. Ah, perfecto. Nosotros compramos los boletos y entramos al cine junto con estas señoritas. Vimos la película. Al terminar, las llevamos a casa, como acordamos con el papá de ellas, y nos fuimos. A los 20 minutos me habla el papá enojadísimo: ¿cómo se te ocurre llevar a mis hijas al cine? Ellas no tenían permitido ir al cine. Lo que sucedió fue esto: la conciencia de una de ellas le afectó. Y cuando llegó a casa, ella le dijo a papá: papá, fuimos al cine. Y yo le tuve que decir al misionero: sus hijas son unas absolutas mentirosas, porque nosotros preguntamos
si ellas tenían permitido ir al cine, y nos dijeron que sí, pero como sus hijas son engañosas y unas serpientes bien hechas, nos mintieron. A mí no me eche la culpa, yo pregunté por cuestión de la conciencia de ellas. En este caso es algo parecido, nada más que dice no preguntes, nada más consúmelo. Si la persona dice, es que esto es entregado a los ídolos, ok, entonces no lo voy a consumir, por cuestión de conciencia de aquel quien es débil en la fe. Versículo 30, 31, 32, 33. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo ni a los judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Otra vez, es por cuestión de la conciencia del débil, tanto del judío como del gentil, como de la iglesia de Dios. No seamos tropiezo. Pero la iglesia de Pérgamo no le importó. Eran tropiezo para todos. Es decir, aunque ellos retenían la fe, aunque ellos seguían con el nombre de Cristo y aunque ellos tenían buenas obras, eran de mal testimonio, eran de tropiezo. Continuamos. 3. La tercera palabra de condenación. Y a cometer fornicación. Ellos aceptaban actos inmorales, fornicación y adulterio, sin poner a las personas bajo disciplina que necesitaban estar bajo disciplina. Esto también lo tocamos la semana pasada. La iglesia de Esmirna, sin embargo, ellos no lo aceptaban. La iglesia de Éfeso no lo aceptaba. Pero la iglesia de Pérgamo, no hay problema. No hay condenación de esos actos. Cayeron lejos en comparación de donde estaban las primeras dos iglesias. Lo mencionamos la semana pasada, lo vuelvo a repetir hoy. ¿Cuántas iglesias conocemos donde las jovencitas han terminado embarazadas? Donde los muchachitos terminan embarazando a las jovencitas y no hay problema. No pasa nada, no hay disciplina en la iglesia. No vamos a aplicar Mateo capítulo 18, ¿qué importa? Dios los ama. Ellos dicen que se arrepintieron, no importa. No. La iglesia debe actuar, debe de haber consecuencias de este tipo de pecado. Y la iglesia de Pérgamo fue aparentemente la primera de las 7 que se mencionan que aceptaron sin poner bajo disciplina a este tipo de pecado de fornicación y adulterio. Cuarta palabra de condenación, la retención de los nicolaitas. Los nicolaitas se encontraban ahí y ellos no hacían nada y Dios los aborreció. A los nicolaitas. Si Dios aborrece algo, yo como cristiano verdadero debo de aborrecerlo también, porque Él lo aborrece, yo lo debo de aborrecer. Si yo no lo aborrezco, entonces estoy automáticamente fuera de la voluntad de Dios, estoy mal. Si Dios lo aborrece, yo como cristiano debo de aborrecerlo. En cuestión a los nicolaitas, hablamos de esto la semana pasada. La iglesia de Esmirna, ellos no lo aceptaban. Y de hecho fue una de las palabras de comendación.
Si ustedes, ¿dónde está? Capítulo 2. Fueron los de Éfeso, perdón. La iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. La iglesia de Éfeso hizo lo correcto. Porque Cristo los aborrece, ellos lo aborrecieron. Pero a diferencia de ellos, aquí los de Pérgamo estaban aceptando. Recuerden, los nicolaitas, algunos mencionamos cuando estudiamos esto, algunos creen que los nicolaitas eran seguidores de Nicolás, quien asumen que fue uno de los diáconos que fue escogido para la iglesia primitiva, la cual leímos en Hechos capítulo 6, o podemos leerlo en Hechos capítulo 6, versículo 5. No sabemos realmente si es el Nicolás al cual ellos siguieron, pero ellos eran agnósticos. Y no solamente eran agnósticos, sino que también tenían la falta de condenación de cuestiones sexuales o de pecados sexuales dentro de la iglesia. Pérgamo los aceptaba sin ningún problema. Entonces, ellos tenían adulterio espiritual. Ellos eran de mal testimonio. Ellos no tenían ningún problema con la fornicación o el adulterio. Y retenían ahí a los nicolaitas, quien Dios aborrecía, y ellos aparentemente no. La iglesia cayó lejos de donde comenzó. Y progresivamente la iglesia ha estado peor y peor. Y en cuestiones sexuales, la iglesia es una cosa. Hay muchos dentro de las iglesias que aceptan incluso el homosexualismo, el lesbianismo. Y ahora con este nuevo movimiento ya están peleando los derechos de la pedofilia. Y les garantizo que va a haber aquellos falsos dentro de la iglesia que van a decir: ah, sí, yo acepto la pedofilia. Dios va a traer su espada de dos filos y va a condenar, va a traer justicia, va a matar. Eso está totalmente en contra de las perversiones sexuales y cualquier otro tipo de injusticia. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si tan solo se arrepintiesen. La iglesia en la actualidad, también esta palabra, arrepentimiento, es algo que nosotros nunca podemos o debemos olvidar. El arrepentimiento no es tan solo por cuestiones de salvación. Dice la Biblia, ciertamente arrepentíos y convertíos, en muchas ocasiones. Juan el Bautista también lo dijo. El arrepentimiento es previo a la salvación, pero el arrepentimiento no es exclusivo para la salvación. El arrepentimiento es para los pecados de la iglesia de forma continua, porque seguimos siendo pecadores salvos por gracia, pero no hemos dejado en esta vida carnal de ser pecadores. Y la palabra arrepentimiento debe de estar siempre en el corazón y la mente de la iglesia verdadera, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, nuestro paracleto, el que se para a un lado de nosotros y dice: sus pecados ya han sido borrados, porque Él ha creído en mí, en mi obra redentora. Si tú tienes un problema
de adulterio espiritual. Si tú tienes un problema de ser tropiezo para la iglesia y los judíos y los gentiles por tu mal testimonio, si tú aceptas la fornicación y el adulterio o cualquier otra perversión sexual, arrepiéntete, porque de no ser así tendrás la consecuencia de la espada de dos filos de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, volvemos a repetir eso, lo vimos la semana pasada, al que venciere, esto implica al que verdaderamente es salvo, y esa palabra al que venciere aparece en las 7 iglesias, a lo largo de las 7 iglesias, desde Éfeso hasta Filadelfia. Ya la Odisea me parece que no viene, pero en todas viene esa palabra, el que venciere, el que verdaderamente es salvo. En este caso dice, el que es verdaderamente salvo, daré a comer del maná escondido. El maná es un tipo de Cristo. No me voy a meter mucho en este asunto el día de hoy, pero vamos a ver algunos versículos. Éxodo, capítulo 16, versículos 14 y 15. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Eso es muy importante. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué es esto? La palabra maná viene de la palabra minja, que significa ¿qué es esto? En cuestión a la tipificación del maná con nuestro Señor Jesucristo, es igual. A nuestro Señor Jesucristo se le preguntó: ¿quién eres tú? En varias ocasiones, ¿quién eres? Y la respuesta era: yo soy el pan de vida. Él es el maná, y el que es salvo consume del maná. Consumimos de Cristo. Ahora, no nos referimos a la cena del Señor, que muchos dicen: ay, toma la hostia y es el cuerpo de Cristo. No, a eso no se refiere. No somos caníbales. Al consumir a Cristo, o al comer, el que es salvo consume de la palabra de Dios, consume de la persona de Jesucristo, porque Él es el maná que descendió del cielo. Así como el maná cayó del cielo y alimentó al pueblo escogido de Dios, el que es verdaderamente salvo por Él es alimentado por aquel quien descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, a quien también sus enemigos y la gente preguntó: ¿quién eres tú? Yo soy el pan de vida. Solamente es el que es salvo, consume agradecidamente y gozosamente de aquel quien nos ha salvado. Vamos a ver unos versículos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es un tipo, o el maná, perdón, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, por lo que dice el libro de Juan. Vamos rápidamente a San Juan, capítulo 6, versículo 51. Aquí podemos ver que Él es, o el maná lo tipifica. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne,
la cual yo daré por la vida del mundo. Y ya lo dio. Y el que es salvo por él, el que aceptó lo que Cristo hizo en la cruz, y ese es el que vence, ese es el que vence, él es el que venció. Y por medio del Espíritu Santo y de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, podemos consumir de su palabra y consumir de su carne y conocerle mejor a él, el autor y consumador de nuestra fe. Dice el versículo aquí que acerca del maná escondido. Bueno, en cuestión al maná en el Antiguo Testamento no era escondido. Podían ellos ver el maná caer del cielo de forma literal, física. Lo podían ver y lo consumían. Pero nosotros no hemos visto a nuestro Señor Jesucristo porque Él ascendió al Padre. Y no lo tenemos aquí en físico con nosotros. Pero hemos creído, y bienaventurado el que no vio y creyó. ¿Por qué creímos? Él está escondido de nuestros ojos físicos, a diferencia del maná en el Éxodo. Pero hemos consumido y hemos sido salvos por Él. Vamos a ver Juan, otra vez. Juan, capítulo 4, versículos 32 al 34. Dice la Escritura: Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? No lo veían, no lo habían visto, escondido ante sus ojos. 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y es esa misma comida, nuestro Señor Jesucristo y su obra que Él hizo, la cual, aunque ya no lo podemos ver, pero hemos consumido de ella y seguimos consumiendo aún nosotros que hemos creído en la obra que Él hizo para completar la voluntad de Dios Padre. Continuamos con el versículo 17 y aquí hay muchas preguntas acerca de esto. Y ciertamente muchas versiones distintas acerca de este asunto. Vamos a leerlo. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La piedrecita blanca. Ahora, sabemos que esto está hablando de nuestra entrada a los cielos. Aquel que ha vencido, aquel que ha consumido del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y de su obra redentora, y que consume diariamente y es salvo por Él por gracia, por medio de la fe. Nosotros tenemos la entrada al cielo. Es un hecho. Y se nos dará un nuevo nombre en la gloria, como ese himno que tenemos: hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Porque yo tengo la seguridad y la garantía de que voy a estar en los cielos, porque he vencido por medio de Jesucristo, porque yo creí en Él, aunque yo no lo vi, porque Él está escondido de mis ojos, pero yo creí, yo lo acepté, yo acepté su obra redentora y consumo de Él diariamente. Yo tengo la entrada garantizada en los cielos. Entonces, sabemos que de eso habla. Pero el asunto de la piedrecita blanca, hay muchas discrepancias, no discrepancias, pero muchas ideas acerca de esto. Algunos se van al Antiguo Testamento y dicen: es que tenía que ver con el Urim y el Tumim, que eran las piedras que tenía el sacerdote. O otros que son los nombres, con los nombres de las piedras que tenían los nombres
de las 6 tribus en un lado y 6 tribus en el otro que tenía el sacerdote, que tenía sobre él el pueblo escogido de Dios. Otros dicen, no, tenía que ver con las piedras que tenía el sacerdote en el pectoral, y que eso implicaba que el sacerdote tenía a su pueblo escogido en su corazón. Ciertamente Dios tiene a su pueblo escogido en su corazón, a los que hemos vencido. Pero el asunto de la piedra, estuve viendo algo que mencionó John MacArthur en su comentario, que se me hizo interesante, me gustaría darle más estudio, no lo he hecho todavía. Él menciona que en los Juegos Ísmicos, o los Juegos Ismian, los Juegos Olímpicos de aquellos tiempos, que a los que ganaban los primeros lugares en los Juegos, se les daba una piedra blanca, y esta piedrecita blanca que se les entregaba a los que ganaban los primeros lugares era su entrada o su pase al after party, al after. Entonces ellos que habían ganado agarraban la piedrecita y decían, mira, yo fui primer lugar, y tenía ahí algo escrito, y ellos podían entrar a la fiesta que se daba posterior a los Juegos Ismian. No sé mucho acerca de ese tema, pero sí les puedo decir que se nos entregará una piedrecita blanca, y esa va a ser nuestro pase a entrada al after más precioso de todos por toda la eternidad, en los cielos, a un lado de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, y va a tener ese nombre personal dado a mí. La iglesia en la actualidad tiene muchas promesas, pero la promesa de la garantía de la salvación, la seguridad de la salvación y el pase al cielo no tiene precio. Es algo que nosotros nunca hubiésemos podido pagar con nuestras obras. Por lo tanto, le damos gracias a Dios, que es única y exclusivamente por su gracia. Para dar terminación, vamos a repetir las palabras de condenación. Si tú tienes un problema de idolatría de cualquier tipo, arrepiéntete. Si tú tienes un problema de mal testimonio y de ser tropiezo para Dios, para otros, arrepiéntete. Si tú tienes un problema de fornicación o adulterio, arrepiéntete. Si tienes un problema de agnosticismo o cualquier otro tipo de cuestiones sectarias, arrepiéntete. De no ser así, la espada de 2 filos te va a atravesar y serás condenado por la eternidad. Únicamente los que han vencido, los que han consumido del maná, quien es Cristo Jesús, obtendrán esa piedrecita. Espero verte ahí un día con tu piedra en mano, tu pase a la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, sobre todo la seguridad de la salvación misma, Señor, la cual es suya, entendiendo, Señor, que nosotros no tenemos absolutamente nada que aportar para esa salvación, porque es plenamente y exclusivamente suya. Gracias, Señor, porque es imposible entrar a la eternidad por medio de nuestras obras, por quienes somos nosotros, sucios, pecadores. Gracias, Señor, porque la eternidad es garantizada exclusivamente por su gracia.
Le pido, Señor, que aquellos que están viendo este video, que no han recibido a Cristo como su Salvador personal, se arrepientan y que comprendan que en el arrepentimiento y la aceptación de Cristo como su único y propio Salvador, el consumo del maná, es que ellos van a tener victoria y tendrán el pase a la eternidad, no por quien ellos son, sino por quien Cristo es. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único, precioso y propio Salvador. Amén.